Porque este es mi fe. Yo volaré las montañas más altas segura. Los problemas producen en mí más excelente eterno peso de gloria. Porque este es mi fe. Yo cruzaré el mar necio que oculta el camino. Detrás de mi Señor Jesucristo iré y lo cruzaré. Porque este es mi fe. Yo necesito mover esto un toquecito. Es que yo me siento como descuadrado. Vamos a ver. Ya. Que lo veo centrado, entonces yo me siento incómodo. Nadie lo había notado, solo yo. Y hace rato quería venir a acomodarlo. Son las cosas de viejillo que le pasan a uno, ¿verdad? Así es. Bueno, ve, aquí abajo hay campos. Si alguno quiere venir de arriba para estar más cómodo, campo aquí. Miren, ya recogieron una ofrenda, así que no se preocupen, ¿verdad? Aquí hay campo para más comodidad si alguno quiere venirse al frente. Wow. Miras que he estado con inquietud en mi corazón, súper inquietud, porque no sé cómo predicar esta enseñanza, honestamente. No sé cómo hacerlo porque por lo menos mi esposa dice, ¿me aman? ¿Me aman? Entonces ya uno sabe que viene el bombazo, ¿verdad? Entonces, pero quiero que usted abra su corazón, me permita ministrar su corazón esta mañana, porque le decía al Señor, ¿qué necesita la iglesia? Tengo tal vez unos 100 sermones en los últimos 3, 4 años que he guardado. Digo, ¿podría usar uno de estos? Podría usarlo. ¿Podría entrar a internet y buscar en alguna página de sermones? Podría hacerlo. Pero, Señor, ¿qué quieres tú para la iglesia? ¿Qué quieres tú para la iglesia? Y entonces estaba en esa zozobra en mi corazón, ¿qué hacer? Y entonces me llevó el Señor a una porción que realmente me pegó contra la pared, porque no hay duda de que a todos, de alguna manera, Dios tiene que hablarnos. Y al primero al que Dios le debe de hablar es a que está al frente. Si es mi esposa, es a mi esposa. Si es a mí, es a Pineda, pues a Pineda. Al que se para aquí al frente es al primero que Dios tiene que hablarle. Y entonces Dios me hablaba con base en el capítulo 12 del libro de Lucas. Pero para entender el 12 yo necesito trabajar un poco el 11, Lucas 11 y Lucas 12. Y permítanme preparar su corazón y el mío a través de una oración. Señor, al venir ante ti yo vengo con el reto en mi corazón de que tú hagas algo en mi vida y en la vida de mis amados. Si no, no vale la pena haber venido, Señor. La rosa, el canto, la danza, la ofrenda, Padre, todo eso es importante. Pero no hay duda que esperamos este momento como clímax, donde queremos que tú nos hables, que tú nos corrijas, nos quite las escamas, nos quite las basuras, nos arranque, Señor, las cosas que se nos han pegado del camino, todo abrojo y toda cosa que hayamos, Señor, recibido en el transcurso de las horas y de los días. Pero Padre, no porque se vea feo, sino porque realmente necesitamos que esto sea quitado. Hoy te pedimos, trabaja con nuestra mente, trabaja con nuestros pensamientos, trabaja con nuestro corazón, Señor. Te damos permiso que hables, ministres, toques, cambies, arranques todo lo que tengas que hacer de nuestra vida, Señor. Y haz, Señor, que tu palabra en nosotros sea una palabra rema que transforme nuestras vidas, Padre. Santifícame, purifícame y hazme, Señor, digno de escuchar tu palabra, y hazme digno, Señor, de recibir tu voz, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Le he puesto a la enseñanza la hipocresía en el cristiano.
Por eso le digo que no sé cómo predicarla. Muchas gracias. La hipocresía en el cristiano. ¿Por qué digo la hipocresía en el cristiano? Porque es realmente donde importa. Porque la hipocresía en el político se la sabemos. En el que nos va a vender algo, la sabemos. El que nos quiera vender cualquier cosa, lo sabemos. Hay una hipocresía que el ser humano tiene como normal para ellos. Pero en el cristiano, ¿debería de haber hipocresía? La verdad es que la Biblia dice que no. No debe de haber hipocresía. Entonces yo quiero trabajar porque de alguna manera todos los que estamos aquí tenemos algo en el cual hemos sido hipócritas. Y no me vean raro, pero la verdad es la verdad. ¿Está bien? Para entender el 12 de Lucas, capítulo 12 de Lucas, yo necesito darle una introducción a Lucas 11. Y entonces lo voy a hacer brevemente. Si usted se ubica con su Biblia en el capítulo 11, si no, aquí van a irse colocando rápidamente. No lo voy a leer, lo voy a decir que el capítulo 11, del verso 1 hasta el 4, el Señor va a estar hablando de cómo enseñar a los discípulos a orar. ¿Cómo enseñarles a orar? Es lo mismo de Mateo 6, donde Él les enseña el Padre Nuestro. Igual, o muy parecida son la temática que se mueve en el capítulo 11 de Lucas. Ahí también el Señor, a la luz de que Él estaba orando, los discípulos le dijeron: ¿y por qué no nos enseñas a orar? El verso 5 hasta el verso 10 habla de un hombre que llega a tocarle la puerta a medianoche para decirle: vecino, ábrame. Y desde dentro se escucha primero silencio. No hagan bulla. ¿Por qué? Porque probablemente si no hacen bulla, entonces sería señal de que no hay nadie. Pero él sigue tocando: vecino. Y ya al rato era tal insistencia que dice: ¿qué es lo que quieres? Que ha llegado un familiar, un amigo mío a la medianoche y no tengo que darle comer. Necesito que me ayudes. Dame aunque sea un trozo de pan. Mira, fulano, no puedo, le grita desde adentro. Y el que estaba afuera insistió: vecino, necesito tu ayuda. Este familiar que vino a visitarme necesita comida. Y ahí está la historia. Dice que al final, no tanto porque se sintió contento, motivado, sino ya por la majadería del que estaba tocando, le fue y le dio la comida. Eso dice verso 5 al 10. Verso 11 hasta el 13, lo que va a hablarnos es cómo fue que vino el Espíritu Santo a nosotros, del verso 11 hasta el 13. Y él habla: ¿qué padre siendo malo si su hijo le pide algo de comer le va a dar algo correcto? Es decir, si le pide un huevo, es que se las puse diferente, ¿verdad? Porque el que hemos leído siempre regularmente habla que si nos pide pan le haremos una piedra. No, este dice: si nos pedimos un huevo, ¿qué le vamos a dar? Un escorpión. Dice: nosotros somos malos, pero a los hijos nos vamos siendo malos, le sabemos dar buenas cosas a los hijos. Dice: ¿cuánto más nuestro Padre Celestial que está en los cielos? Si le pedimos que nos dé su Espíritu Santo, ¿cómo no nos lo va a dar? Es la manera como Él ofrece en capítulo 11 en el libro de Lucas, darnos el Espíritu Santo como un regalo de parte de un Padre bueno. En el verso 16 hasta el 23, el Señor hace un milagro, expulsa el demonio que estaba poseyendo a un joven que era mudo. Pero cuando este demonio salió, dice que vino la oportunidad que este joven hablara. Y la gente se admiró de ver el milagro, se sorprendió y se bendijo de ver cómo el joven, que antes era mudo, ahora hablaba. Y otros comenzaron a decirle: suena raro eso.
Porque el Señor Jesús lo que está haciendo es echar demonios, pero por Belcebú. Y ahí viene la conversación. Esto lo estoy diciendo porque es una narrativa de un día de Jesús normal y corriente, previo a lo que va a ocurrir en el capítulo 12. Él ha tenido una discusión con ellos y les ha dicho: yo no he hecho demonios en el nombre de Belcebú, sino por el dedo de Dios, por la voluntad de Dios. Porque si lo echara por Belcebú, un reino dividido, un país que tenga una guerra civil, nunca levantará cabeza, siempre tendrá problemas, se destruirá. Un país dividido se divide de tal manera que nunca saldrá adelante. Luego en el verso 23 hasta el 26 habla de cómo un demonio que ha sido expulsado de una persona se va a descansar a los lugares, dice, para allá desiertos, y luego dice: no, mejor regreso a casa de donde salí. Y dice que regresa y encuentra a la persona que había sido liberada de un demonio y que la casa estaba barrida y acomodada, y dice que él viene acompañado de otros 7 demonios peores y toman posesión también de ese lugar. Luego, allá en el verso 33 a 36, él habla de la importancia. Perdón, me perdí. ¿Por dónde voy? Sí, 27 al 28. Hay una mujer que en medio de la multitud, medio de los milagros, en medio de la enseñanza, porque Jesús está siendo rodeado de miles de personas, se le ocurre decirle: dichoso los senos que mamaste. Y el Señor le escucha y el Señor da una frase ahí, si usted lo quiere ver conmigo, el verso 27, 11-27. Ahí se lo vamos a poner porque es importante la exaltación. Dice: mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y les dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él le dijo: antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Esa fue la respuesta de Jesús. Sigo un poquito más adelante. El verso 29 hasta el 32. Comienzan a pedirle milagros, comienzan a probarlo, decirle: ¿por qué no hace aquí algo bonito? ¿Por qué no es que le crezca la mano a una persona que está tullida, o que se le quite el cáncer a alguien que está enfermo, o que se le crezca el pelo a alguien que ya lo tiene, o que le salgan dientes a alguien que se le cayeron, etcétera, 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 etcétera? Milagros. Y el Señor le dice: ya milagros no, ni señales no, ya tienen la de Jonás, y tienen la de la reina de Saba, y tienen también la de Somorra y la de Gomorra, que ellos sean testigos contra ustedes. Ahí sí. Esa es la conversación, es una predicación larga de Jesús. Luego, en el verso 33, Él les habla de la importancia de ser luz. Nadie teniendo, dice Él, una lámpara la mete debajo de la cama, sino que la pone encima de un mueble para que ilumine, porque esa es la razón de tener una lámpara. Y Él habla que la lámpara es la manera de ver el testimonio suyo y mío. Pero el verso 37, algo pasó. 11:37, véalo conmigo. Jesús está rodeado de personas. Es más, tan rodeado estaba que a mí me sorprende como la Biblia lo menciona, ¿verdad? Por ejemplo, vea cómo está. Vea el 20, antes de ver el 27, vea el 29. Yo le decía a mi esposa que me llama la atención esta palabra, porque yo pensé que esa palabra era tica. No sé por qué. Dice: y apiñándose la gente. ¿Por qué? Porque era una gran multitud lo que rodeaba a Jesús. Todo lo que ha pasado, la liberación, la sanidad, el testimonio, las señales, la gente, los gritos de la gente, de repente aparece un hombre en la escena. En ese verso 37, véalo conmigo. Luego
que hubo hablado, le rogó un fariseo que comiese con él. Y entrando Jesús en la casa, se sentó a su mesa. Esa es lo que uno pensaría, que Jesús recibe la invitación porque era muy elocuente, era muy buen orador, era muy extraordinario predicador, era excelente para que Jesús les enseñara a los fariseos en la casa del fariseo, comiendo con ese grupo de fariseos. Pero vea realmente la razón, el verso 54 del mismo 11. Eso que, tratando de que usted se ubique conmigo, lo que estaban tratando era de acecharle y procurando cazar alguna palabra de su boca para acusarle. Esa es la razón por la cual invitaban. Así que la invitación no era porque Jesús tenía hambre, no era porque les caía bien, no era porque estaban impresionados de la palabra, no era porque quería que su casa fuera bendecida, no era porque quería que Jesús orara por un enfermo, no era. Simple y llanamente lo que buscaban era una manera de tomar lo que Jesús dijera para luego acusarle. Hipócritamente le dicen: Jesús, ¿quieres comerte un gallito con nosotros? Yo quiero decirle una verdad: a Jesús no lo engañaron. Jesús conocía el corazón de ellos, pero no solamente conocía el corazón de ellos, conoce el suyo hoy también. Y es el mismo Dios ayer, lo fue antier, lo va a hacer hoy, lo va a hacer mañana. Él conoce su corazón y Él sabe cuántas personas en la iglesia, en el barrio, en la comunidad, donde sea, viven buscando algo que Jesús diga o haga para tomarlo en nuestro propio beneficio, aunque no sea lo correcto lo que se quiere decir de ese texto bíblico. Regreso a la historia completa. En el verso 38, capítulo 11, lo que nos va a hablar allí es que cuando Jesús entra a la casa del fariseo, Jesús, sabiendo lo que hay en su corazón, dice que Él entra y de una vez se sienta. Bueno, se recuesta, realmente se recuesta. Aunque dice se siente, se recostarse, porque no usaban mesas con patas, sino mesas al suelo, y de ahí comían recostados a un almohadón. Entonces, cuando Jesús entra, lo primero que Jesús hace es prepararse para comer. Y ellos dicen: primero ya lo tenemos, no se lavó las manos. Además de cochino, un incumplidor de la ley. Porque hay que hacer una ceremonia, limpiarse las manos, lavarse las manos, purificarse para comer. Verso 38, ¿quieren leerlo conmigo? El fariseo, cuando lo vio, se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer. Pero el Señor le dijo: ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Wow, si es tan bárbaro. ¿Sabe? A un invitado que uno traiga a la casa para que me hable así. ¿Se embarcaron o no? ¿Sabe que eso es lo que le pasa mucho cuando aceptan a Cristo en su corazón? Se embarcan porque creen que todo va a seguir con el mismo telele. ¿Qué va? Las cosas comienzan a cambiar. Cuando Jesús le dice: mire, ustedes se preocupan de que el hombre lo pensó, y el Señor tiene la capacidad de leer y entender lo que estamos pensando. Y Él dice: ustedes los fariseos, dice, se preocupan tanto por limpiar por fuera, pero por dentro son como rapaces, son malos. Sigo leyendo ahí el verso 39 ahora. Perdón, el 40. Otra palabra fea. Primero le dice rapaces, luego le dice malos, y ahora le dice necios. El que hizo lo de afuera, ¿no hizo también lo de adentro? Entonces da pero da limosna de lo que tenéis, y entonces todo le va a ser limpio. Vea, le di un secreto. Vea qué interesante, le dio un secreto.
Ustedes quieren limpiarse por dentro. ¿Ven? ¿Ven? La única manera de que uno dé, bien lo dijo Gretel hace un momento. Hay gente que vive enamorada del dinero. Sí, la Biblia habla del amor al dinero. Está tan enamorada que está acumulando por acumular. Y él dice: necio, hoy vienen a pedir tu alma, y lo que has acumulado, ¿de quién va a ser? De la suegra, que no le cae bien. O de un yerno que se le arrimó mucho a la chiquilla, le dejó embarazada y ahora hay que darle herencia también. De ese y de esa o de cualquier otro va a quedar la herencia y todo lo que ha hecho y que ha luchado, pero nunca lo disfrutó. Él les da un secreto: ¿quiere limpiarse por dentro? Aprendan a dar. Que esto te sirva a ti también esta mañana. 42. Mas hay de ustedes, fariseos, que diezman de la menta, de la ruda y de la hortaliza. Bueno, eso es cualquiera lo hace, ¿verdad? Mire, ¿usted sabe qué es coger una planta de manzanilla y contar las hojas para sacar el diezmo de las hojas? Y coger el tomillo y contar las ramitas para dar el diezmo. Mira, hay gente que de las cosas mínimas se hace un esfuerzo para dar su diezmo. Pero él le dice ahí, en el verso, ¿cuál era? 42. Le dice: la menta, la ruda y la hortaliza, y pasás por alto la justicia y el amor de Dios. Le dice otra verdad a ellos: esto, dar el diezmo, les era necesario hacer sin dejar de hacer aquello otro. Es decir, el diezmo hay que darlo. Es lo que está diciéndole: no dejen de diezmar, pero no dejen de ser justos y no dejen de cuidar lo suyo. Ay de ustedes, fariseos, que aman las primeras filas y en las sinagogas y los saludos en las plazas. Ay de ustedes, escribas, y ustedes, fariseos. ¿Qué dice? Wow. Hay de ustedes, escribas, hay de ustedes, fariseos, hipócritas, que sois como sepulcros que no se ven, y los hombres que andan encima no lo saben. Déjenme decirles, porque ese texto me costó entender. Le di vuelta para un lado y para el otro, y para acá y para allá. Usted sabe qué lo está diciendo. Ustedes son como una tumba que está en un charral, todo inmontado, todo feo, todo sucio, y la gente camina encima de su tumba y no se da cuenta que los está contaminando. Al judío, el tocar algo muerto, o tocar la lápida, o tocar la tumba, o tocar la cosa de un muerto, eso los iba a contaminar. Dice: ustedes son gente que contamina, gente que no bendice, gente que trae maldición, que si tan solo se les acercara y los tocara, les toca ir a hacer el sacrificio de la purificación en el templo. Pero andan ustedes camufladitos por su religión, trayendo maldición, y la gente se para sobre ustedes y están siendo malditos sin darse cuenta, porque ustedes no les han dicho que son inmundicia por dentro. Wow, miren, no era fácil lo que estaba diciendo, pero yo digo, me costó entender el texto. Esa es la esencia, lo que quiso decir el escritor de Lucas. Bueno, brincamos, vamos a irnos al verso 45. Después, imagínense, después de que lo invitaron a comer, después de que le juzgaron por no lavarse, Jesús le sacó y le regañó, le dijo: A, B y C. Vea lo que en el 45 dice uno de ellos. Respondió uno de los intérpretes de la ley, le dijo: Maestro, cuando dices esto, también nos ofendes a nosotros, también nos afrentas a nosotros. Y le dice Jesús: ay de ustedes también, intérpretes de la ley, porque cargan a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero ustedes ni con un dedo las tocan. Ponen, juzgan, analizan y le ponen cosas a la gente que no están dispuestos ni siquiera a hacer. Yo conozco gente, papás, para no irme muy allá,
que se les olvidó que un día fueron hijos. Y entonces al chiquillo que tiene 17 años le dice: aquí a las 9 de la noche, y no me haga mate, solo le quito el celular. Se les olvidó que hace unos años, cuando tenían 17, no había celular. Y llegaban a la 1 de la mañana porque no los podían buscar por ningún lado. Y hoy poquitamente se nos olvida que fuimos adolescentes. Y deje usted andar con esa chiquilla. Mire, ¿qué es lo que más desea? Andar con esa huila. Pero es que, y entonces le dice el escriba, ¿verdad? El estudioso de la ley: está bien lo que estás diciéndole a los fariseos, porque se los merecen. Esos son unos hipócritas. Pero, maestro, estás cosiendo tan fino que nos estás afectando a nosotros. Y dices: perdón, ustedes intérpretes de la ley, quiero decirles lo siguiente: tienen leyes que ustedes no las cumplen, pero obligan que los demás las hagan. Papás, cuídese. Me quedé en el verso 45, voy a 45. Respondiendo a 46: hay de ustedes, intérpretes de la ley, que cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo las tocan. Hay de ustedes que edifican los sepulcros de los profetas, a quienes mataron sus padres, de modo que sois testigos y consentidores de lo hecho de vuestros padres, porque a la verdad ellos los mataron y ustedes edifican sus sepulcros. Está diciéndole: igual que sus papás mataron a los profetas que yo envié, ustedes hoy les hacen un monumento a lo que ellos hicieron. Déjenme decirles que son tan culpables ustedes como fueron sus papás también. Hay responsabilidades en el ser humano. Puede dejarlo hasta allí. Usted puede seguir leyendo, porque ahí viene todo el proceso de lo que quiero decirle. ¿En qué momento se le ocurrió a alguien invitar a Jesús a su casa? Porque cuando Jesús entra a la casa de alguien, algo pasa. Cuando el Señor entra a la casa de alguien, algo va a suceder. Un chispero, porque lo primero que hace es ver la lista de videos que tenemos ahí de películas que estamos alquilando. Y hay algunas que son muy bonitas, pero otras que no son tanto. Es el mismo que va a pasar para ver. Coge el celular y revisa todas las cosas que ha visto en el último mes. Es el mismo que entra y va a revisar todo lo que hemos dicho y todo lo que hemos hecho durante los últimos meses. Porque eso es lo que hace el Señor. Cuando uno invita al Señor a comer, Él entra y se recuesta y toma cuidado y hace revisión completo de todo. Por eso, cuando uno le invite a su casa, sepa quién invita. Por eso es que es necesario que cuando uno pida que el Señor venga a mi casa: pastor, usted puede orar para que el Señor tome el control de mi casa. No sabe lo que está pidiendo. No sabe lo que está pidiendo. Lo que está pidiéndome seguramente es que el Señor lo bendiga con dinero, con salud, con paz, que los chiquillos en la casa se porten bien. Pero cuando me dice: Señor, pastor, ore para que en mi casa realmente reine la presencia de Dios, no sabe lo que está pidiendo. Y si no se lo digo esta mañana, seré yo también el hipócrita, que haré la oración como si fuera mecánica. Señor, ven sobre esta casa, toma tú el control. El control del celular, sí. El control de televisión, sí. Sí, todos esos controles van incluidos. Todos. Porque cuando uno sabe a quien invita, uno sabe qué va a hacer. Yo una oportunidad, y voy a ser claro aquí igual. Yo soy profesor de profesión, para los que no me conocen. No ejerzo hoy porque estoy dedicado a tiempo completo al ministerio, pero en una oportunidad pidieron las aulas del colegio para hacer una actividad. Y entonces, como lo pidió uno de los muchachos más respetados en el colegio, se le prestaron unas aulas. ¿Para qué se le prestaron las aulas?
Lo usaron a él de carnada para pedir las aulas. Cuando el lunes siguiente se llegó al colegio, usted no se imagina que encontraron ahí. Preservativo fue lo más bajo que se encontró. Botellas de A y botellas de B. Cosas pegadas en las paredes de un montón de cosas que pusieron allí. Cuando se le llama la atención al muchacho, dijo: ustedes me dieron permiso. Pero es que sí, es que yo le dije que me empezaran las aulas. El problema del profesor o los encargados del colegio fue que nunca preguntaron ¿para qué pidieron las aulas? Cuando yo veo este elemento, mire, amados, cuando el Señor entra a nuestras casas, algo tiene que pasar. Si no pasa nada, es que algo está muerto ahí. Pero tiene que haber un proceso de Dios en nuestras vidas. Y ahora sí, agárrese. Capítulo 12. Verso 1. Jesús terminó de comer. Jesús terminó de regañarlos adentro y se tiró afuera. Todo lo que dijo fue adentro. Ustedes son sepulcros, ustedes son así, ustedes son allá, ustedes son acá. Ahora se para afuera de la casa. Y dice el verso 1: juntándose por decenas o 5 o 6 personas alrededor de Jesús. Juntándose por millares. Cuando dice millares, ¿cuántos se imaginan ustedes? Miles. Si fueran 1500, ¿cómo hubiera dicho? 1500. Pero cuando ya no se pueden contar, porque son más de 1000 y 1500 y más de 2000 y 2500, la gente dice: aquí hubo miles. Juntándose por millares. ¿Dónde? Fuera de la casa del fariseo que le invitó a comer, en el verso 37. Sí, son los mismos que estaban viendo los milagros, lo que le habían dicho a Jesús: Señor, haz una obra milagrosa aquí. Son los mismos que vieron y escucharon a la mujer aquella que gritó: dichosos los pechos que mamaron. O es el mismo que dijo: ¿se acuerda aquel muchacho que estaba mudo? Fue liberado y ahora habla más de la cuenta. Ese muchacho estaba ahí también. Esa mujer estaba ahí también. Y junto con eso un montón, miles, estaban fuera de la casa del fariseo. Israel no tiene calles anchas hasta la fecha. Las calles de Israel son calles angostas. Así que el apretujamiento no era poco. Por eso la Biblia dice apiñándose. Hay una versión que dice majándose entre sí. Era tan poco el espacio y todos quieren estar frente a la casa, ¿o no? ¿Alguien le bastará, sabiendo que el maestro va a estar aquí en el portón, ir a hacer fila allá en Palí? ¿Quiere estar aquí? Pero igual que él hay 1000 que quieren el mismo campo. Igual que él hay 1000 que quieren estar pegados a la puerta, al portón de la casa, para cuando el Señor salga, él lo pueda ver. Verso 1, capítulo 12 dice: juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus, ahora ya no es a los fariseos, y cuando dice discípulos, póngale su nombre, porque es a usted y a mí. Le dice, comenzó a decir a los discípulos, y primeramente, ¿verdad? Guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Wow. Usted sabe que es salir de comer de la casa del fariseo y sale y dice: ¿saben una cosa? Cuídense de la levadura de estos que están aquí, porque son hipócritas. El principio de levadura es su doctrina, su enseñanza, sus prácticas, su religiosidad. Todo eso ha metido en lo que es la levadura, según Jesús. Pero él lo recalca aquí, que es la hipocresía. Le dice a los discípulos primeramente: cuídense de la hipocresía de los fariseos. Y cuando alguien es hipócrita, es porque cree que algo le va a tapar y que nadie sabe. Voy a dar un ejemplo. Superman, ¿cuál es la personalidad correcta de Superman? ¿Clark Kent o Superman? ¿Cuál es? ¿Ah? ¿Clark Kent o Superman? No, Superman.
Él tiene que usar, imagínense qué sencillez para nosotros. Se pone unos anteojos y ya no se parece. Deja de ser alto, musculoso, con solo ponerse unos anteojos. Y es flaquillo, ¿verdad? Y ya está hasta miedoso, ¿verdad? Y hasta vergonzoso, no puede ni hablar con Luis Alain. Pero se quita los anteojos y se convierte en el héroe. Eso es lo que yo quiero hablar hoy. Muchos andan puestos los anteojos de Superman para ocultar la personalidad de Superman, y la que nos está enseñando es la de Clark Kent. ¿Quién soy? Iron Man. Iron Pastor. Esto es exactamente, ¿me oyen? Esto es exactamente lo que la Escritura me dice a mí. Vivimos con una máscara para hacernos aparentar como Iron Man, cuando tenemos que ser transparentes para saber quién realmente somos. Y le dice a sus discípulos: no se junten con los fariseos. Y le van a decir: Señor, ¿y tú no vienes de comer con ellos? Sí, pero su práctica a mí no me afecta, porque yo los conozco. Su práctica a mí no me engañan, porque yo leo sus intenciones y su corazón. Su práctica a mí no me engaña, porque yo los confronto. Yo le digo las A, le sigo las E y pongo las tildes en ahí si es necesario. Yo no digo: sí, tienes razón, porque muchos podríamos decir, como dijo el intérprete: Señor, perdón, ellos, pero no te preocupes, que ella nos está dando también a nosotros, por aquí, por la neca, dijo la cuñada, por la neca, nos está dando muy duro. Y él dice: sí, a ellos duro, pero a ustedes debo decirles que ustedes tienen leyes, que ponen leyes, exigen leyes, pero que ustedes no cumplen. Porque eso es lo que yo necesito esta mañana, que el Señor sea tan claro, que te hable tan claramente, que no haya duda que fue el Señor el que te habló, porque así me quito problemas yo. Sigo leyendo. Le voy a hablar de 4 cosas él. Ese es el primer punto, ese es el primero. ¿Está bien? Él le dice: cuídese de la levadura. Es lo primero que le dice. Sigo leyendo, ahí mismo. Porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Eso es lo segundo que les advierte. Déjeme decirle, le dice el Señor: cuídense de estos, pero también ustedes, si andan jugando de peligrosos y de Iron Man, se van a quedar con la boca abierta cuando todo el mundo se dé cuenta que no son Iron Man. Esos son casi man. Sigo leyendo. Por tanto, lo que habéis dicho en tinieblas o a la luz se oirá. Y el video que habéis visto en lo íntimo, en lo público será visto. Y lo que habéis oído, hablado al oído en el aposento, se proclamará en las azoteas. Mas les digo, amigos míos, tercera cosa: no teman a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Pero les enseñaré la cuarta cosa: ¿a quién deben de temer? Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echarte en el infierno. Sí, os digo, a este temed. 4 cosas les dice: cuídense de los fariseos, lo que se haga en secreto a la luz va a salir. 3, no le tengan miedo al diablo, que lo único que va a hacer es dañarles. Tenganle miedo a Dios, que no solamente les puede dañar, sino que los puede tirar al infierno. Son las 4 verdades del capítulo 12. Todo lo demás que venga será un adorno al capítulo, a estos versos primeros que he leído.
Y es la verdad de lo que necesito esta mañana compartirles a ustedes. Cuando uno ve las verdades bíblicas, uno tiene que decir: Señor, el sí y el amén, esto es para mí. Cuando el Señor habla de la hipocresía, es porque es muy natural que el ser humano sea hipócrita. Comenzó en el Edén. ¿Se acuerdan ustedes? ¿Se acuerdan ustedes cuando: Señor, es que te oímos y nos vimos desnudos y nos dio una vergüenza, Señor? ¿Vergüenza cuál? Sabían que habían pecado y no era por su desnudez, tenían miedo porque Él les había advertido que de cierto morirían. Cuando la Biblia me dice, y la escritura leída hace un momento, que ellos, los fariseos, iban a buscar cualquier cosa para tomar palabras de Jesús y usarlas en contra de Jesús, nos dimos cuenta que eso se dio muchas veces. Cuando Jesús se presentó ante el Sanedrín para ser juzgado en el juicio en el patio de Anás y de Caifás, antes de ir al de Herodes, la acusación era: es que Él dijo que destruiría el templo que nuestros padres hicieron y que por muchos años hicieron, duraron haciéndolo, y que Él lo destruiría y en 3 días lo levantaría. Es que Él y comenzaron a usar palabras cortas, recortar. Parece algún periódico o alguna emisora de radio que coge nada más una frase, media frase, y la pone para sacar a la luz algo que nadie dijo, pero que el periodista dijo que sí lo dijo. Yo le digo a mi esposa: escuche al periodista preguntándole. Alguien está haciendo fila, bravísimo por la presa que está en Tibás. Y entonces le dice el periodista a la persona que va manejando: ¿y verdad que usted está molesto por esto? Sí. Entonces dice después: todos los que van caminando aquí en la presa están muy molestos por la presa. No están muy molestos, están en la presa. El que dijo que estaba muy molesto fue el periodista. Le digo: ¿verdad que está muy molesto por? Le pone el micrófono. Así es, así lo que iban a hacer de Jesús: coger una frase de aquí, una frase de allá, para luego hacer un gran mensaje. La estrategia de los fariseos es que uno no puede caer en el mismo juego de ellos. Algunos hipócritas que quieren sacar tus cosas te van a invitar a comer para ver qué opinas y qué dices tú de un pastor. Te van a invitar a comer para ver qué opinas tú de la hermana tal o de cual. Sí. Ya dejé de caer en eso yo. De por sí la comida a veces me cae mal cuando salgo a comer. Pero la verdad es que uno tiene que cuidarse con quién se sienta a comer. Porque a veces lo que hacen es pollo al pastor. O al pastor lo hacen un pollo, ¿verdad? Lo que quiero decirle es que tiene cuidado, porque a veces se junta otra persona para ver qué le saca a usted el vecino. Y le va a decir: ¿viste, fulaneta, lo que está diciendo de vos? Es que no te imaginas lo que dijo sutano de vos. No, hombre, qué bárbaro. Yo no sé vos cómo soportás a ese compañero. Y entonces lo va a tener así, camufladito. Cada vez que salen a tomar café, los toman. Mira, vamos a hablar, vamos a tomar café. Y vean, yo estaba teniendo un caso con mi esposa en las últimas semanas. Esta persona dice: tenía cualquier cantidad de años de no tomar. Sí, desde que vino a la iglesia y Dios comenzó a hacer un proceso en él, varios años, 5, 6, 7 años de no tomar. De repente entra al trabajo una persona que era amiga en otro trabajo, y esa persona comenzó a decir: mira, Julián, vamos a tomar. Dice: no, es que yo no tomo. Vamos a la casa, mira, vos sabés que necesitamos conversar. Mire, ese cuento de necesitamos conversar, hay mucho que tenemos que ponernos otra vez de acuerdo, hay mucho que ponemos al tanto, porque mire, se lo volvió a llevar a tomar. Hoy su matrimonio está siendo destruido. Sí, porque no supo discernir qué es lo que había en el corazón y la intención de que lo estaba invitando. Porque el que te invita a tomar no está pensando en nada correcto para ti. Si quisiera y deseara hacer algo correcto para ti, te da los 700 pesos de la birra.
o los 5,000 que cuesta el trago, pero no te lo va a dar en efectivo, porque eso que está usándote, invitándote a comer, es porque quiere trabajar contigo. Dices, no, es que yo voy a hacer la de Jesús, yo voy a ir a evangelizarlo. Mentiras. No sea hipócrita, ni se engañe usted. Ahí, en el cervecero, ¿va? En el Longhorse, o en otro restaurante por aquí, ¿cómo se llama ese que está ahí frente más por menos? El pollo cervecero. Ahí, en ese escándalo, va a evangelizar. No. O bueno, es que ya no existen las discotecas que uno sabía que existían. Yo no fui nunca persona de discoteca, pero en aquella época, chalacos. Estudio 54 en La Loja. Es que esa era cerca de mi colegio. Barons. ¿Cuál otra? No me hagas de hipócritas aquí. ¿Cuál otro? El Leonardo's, Castro Bash. Bandidos, ¿verdad? Como se nos caen las medallas a veces, ¿verdad? Sí, es cierto. Íbamos a evangelizar, ya va, caloy. Nos iban a evangelizar a nosotros más bien. Y terminamos haciendo lo que ellos nos dijeron que hiciéramos. A mí en la casa no me dejaban ir a bailes porque éramos cristianos. Y en aquella época donde aquella canción que hacía, creo que era un salmo 30:11, has cambiado mi lamento en baile, ¿verdad? Ese texto no se aceptaba en iglesia porque decía la palabra baile. Y luego cuando salió el canto, has cambiado mi lamento en baile, ¿ves? Si se puede ir a los bailes. Me fui escapado al baile. En el colegio hacían un baile. Yo usaba el pelo largo, me fui al baile. Miras qué vacilón. Entonces, pero yo no sé bailar. ¿Verdad? Yo no sé bailar. Y llegué y me quedé en el portón ayudándose a cobrar la entrada. Luego me fui al salón de actos donde iba a ser allí. Ayúdenme, por favor. Al salón de actos donde iba a ser la actividad. ¿Qué hace conmigo? No se me distraigan. Acuérdense que estamos en el salón de baile, no se me vaya. Al salón de actos, ahí en el salón de actos, en medio de la oscuridad, aquella tiniebla de 6 de la tarde, porque el baile era a las 6 de la tarde y terminaba como a las 8. Yo estoy ahí, me metí en esa oscuridad de 6 de la tarde, ¿verdad? Dice uno oscuridad. En el salón de actos y toda la historia. Estábamos en eso, ¿verdad? Yo me siento por ahí todo cohibido, porque como no sabía qué se hacía en el salón de baile, porque yo nunca había ido a baile, yo me senté en una silla por allí y me paré, estaba hablando con los compañeros y de repente se me acerca alguien y me dijo, Macha, bailamos. Yo andaba el pelo largo. ¿Sabe qué hice? Y me fui. ¿Sabe qué quiero decirle con esto? Es que si me hubiese quedado 15 minutos más, 20 minutos más, termino ahí y a lo mejor salgo borracho del lugar. Porque mentiras que me iban a ayudar a orar, ni a evangelizar, nada, contrario. Yo no podía nada, qué vergüenza después con los compañeros, y yo era evangélico. El lunes siguiente en el colegio, ¿qué les decía? Que Cristo les ama, que Cristo realmente viene por ellos y que les perdona, porque esa es la dificultad más grande que tenemos nosotros, que cuando fallamos perdemos todos los galones, perdemos todas las marcas del tigre, perdemos toda la autoridad para hablarle a otro el poder de Dios. Por eso es que Jesús le dice, miren, cuídense de los hipócritas. Pero cuidado, se lo está diciendo alguien sobre usted. Se lo voy a repetir. El Señor le dijo a sus discípulos, cuídense ustedes de los hipócritas. Cuidado, alguna mamá está diciendo, no ande con Julano de Tales del Ministerio Fe, porque el testimonio que está dando es pésimo. Y del Ministerio Fe, dicen. ¿Y dónde está esa pastora ahí? ¿Dónde está ese pastorcito? Ajá. ¿Por qué? Porque cuando nos oyen hablar, la gente se da cuenta si somos o no somos.
si somos o no somos. Pero si somos fue igual de borrachos, hablantines, rajones, mentirosos, consumidores de toda cochinada, y la gente no sabe si somos o no somos, la gente dice, ¿y dónde va usted? Al ministerio fue, hoy dice, deme la dirección para no pasar por ahí. Qué diferente cuando la gente dice, ¿a dónde va usted? Ay, el ministerio, uy, qué rico, ¿dónde? Yo quiero ir ahí, yo siento al Señor. Es la diferencia cuando el testimonio se usa para echar y que el testimonio se usa para atraer. Por eso es importante el que uno no sea hipócrita, o somos o no somos. Yo prefiero, le digo a mi esposa muchas veces, prefiero una persona que me diga tal cual es y que yo pueda ayudarle a que ande ahí camufladito. Aquí, pastor, aquí, gloria a Dios, aquí, y en la lucha, usted sabe, pastor, pero para adelante no, si uno lo sabe que ni viene a los cultos, menos lee la escritura, menos ora. Mejor, pastor, vean, realmente es que la volé, pastor, la volé. Me hice, fui y estuve, ayúdeme. Bueno, es preferible para uno que a remangarse, trabajar con él, trabajar con ella, sacarlo adelante, levantarlo al ministerio y colocarlo otra vez donde estuvo ayer. Porque es la única manera que alguien se recupere cuando es sincero. Y pastor, mire, la verdad es que yo estoy fatal. Yo no puedo estar ahí, no puedo hablar, no puedo ministrar. Porque la persona hipócrita nunca prosperará, nunca dejará esa categoría. Tarde o temprano todos saldrán a la luz. Me quedan unos minutos. Déjeme contarle esto que me puse a escribir. Escúchelo. Todas las semanas en México sale a la luz un acto de corrupción. Matan a un periodista. Cuando no es un concejal, es un alcalde. Y cuando no es el alcalde, es un gobernador. Cuando no es un gobernador, es un congresista. Cuando no es un congresista, es un ministro de gobierno. Cuando no es un ministro de gobierno, es un policía. Cuando no es un policía, es un maleante. Cuando no es un maleante, es un narcotraficante. Cuando no es un narcotraficante, es uno de los espectáculos. Y cuando no es el de los espectáculos, es un jugador de fútbol. Y cuando no es un jugador de fútbol, es un religioso. Y cuando no es un religioso, es un sindicalista. Y cuando no es un sindicalista, es un periodista. Y cuando no es un periodista, es un medio de televisión. Y si no es un medio de televisión, es el presidente Peña Nieto. Y si no es el presidente Peña Nieto, va a ser su hijo. Pero México tiene la corrupción metida hasta lo último de sus gotas de la sangre. Yo vi un video ayer, le decía a mi esposa, me asusté. Qué mujer más valiente cuando ella habló. Es una miembro del Congreso mexicano. El Congreso es diferente al nuestro acá. Cada diputado que va a hablar sale de su asiento, viene a una tribuna, se para hablar y detrás de él está todo la junta directiva de la Asamblea Legislativa. La mujer se para aquí. Comenzó a decir: México está corrupto en todos sus extremos. México es el país que uno no sabe de las cosas, dice, y se vuelve y ve a uno de los congresistas. Fulano de tal, pero usted es un ladrón, usted es una rata, usted es un corrupto. Y comenzó a decirle, y se vuelve otra vez a la tribuna y dice: y México es el culpable por elegir personas como usted, diputado, que es una vergüenza para el país, es una vergüenza para el Senado, es una vergüenza para la familia, es una vergüenza para nuestros... Y sigue, ¿verdad? Esa mujer habló como 7 minutos, pero con una autoridad. ¿Sabe qué hizo el político al que le dijeron que era una rata, un ladrón, un corrupto? Bajó la cabeza así. ¿Sabe por qué? Porque lo desenmascararon públicamente.
Amados, no podemos ser nosotros hipócritas, porque nos van a desenmascarar en cualquier momento. Y de repente dejo de ser Iron Man para convertirme en el pseudo pastor. Dejo de ser Iron Man para convertirme en el pseudo cristiano. Dejo de ser Iron Man para convertirme en un falso hijo de Dios. Esta máscara nos puede ayudar a nosotros gracias, Evita. Esta máscara nos puede ayudar a nosotros a pasar desapercibido. Pero déjeme decirle que el Señor conoce lo que está bajo la máscara. Por eso esta mañana yo te digo, antes de que el Señor saque a la luz tus trapos sucios, ponte a cuentas con Él. Antes que el Señor saque lo que tenga que sacar y te avergüence públicamente, ponte a cuentas con Él. Porque es la única manera. Si has hablado de alguien, ve y pide perdón a ese alguien. Si has tomado algo de alguien, ve y devuélvele eso y una extra a esa persona que le has tomado eso. Porque la única manera es que uno recobre una autoridad, es cuando uno reconozca que uno tiene que ir otra vez a la misericordia de Dios para que Él nos vuelva a levantar. Si creemos que si nadie se da cuenta porque ando puesta la máscara de Iron Man, déjeme decirle que no es cierto. Poco a poco la gente va a ver cómo la máscara se me corre, aunque parezca Iron Man, ¿verdad? Ya la gente sabrá que no es cierto, no soy Iron Man. ¿Cuál? El anticristo, gracias cielo, usará como mampara sus primeros 3 años y medio, aparecer como un hombre sabio, amoroso, tierno, comprensivo y casi cristiano. La Biblia dice que saldrá de nosotros, no del ministerio fe, no de la iglesia cristiana en Costa Rica, saldrá de alguien que conoció al Señor, pero por conveniencia se mantuvo oculto su corazón, para luego, conociendo nuestras estrategias de juego, enfrentarnos a nosotros con las mismas armas. Esta es una imagen de la televisión, se la voy a narrar rápidamente. Lo entrevistan o la entrevistan a ella y aparece él con traje y corbata, elegantemente vestido y hablando pausadamente y hablando de honestidad, de transparencia, hablando de total capacidad para hacer las cosas de una manera perfecta. Pasa la escena. Ahora aparece este mismo señor o esta misma señora gritando en la misma televisión: ¿cómo es posible que le juzguen cuando él no es así? Cuando ella no es así, que lo va a llevar hasta las últimas consecuencias. Va a ver, he contratado el mejor bufete para que entonces sea defendido mi honor. La tercera escena. Se les ha comprobado algo, los han detenido y ahora están detrás de una ventana con rejas dándole declaraciones a un juez. Le están comprobando que era una persona corrupta. La cuarta escena. Se pone la noticia: fulano de tal, en la madrugada del día de ayer, increíblemente no sabemos cómo escapó de la cárcel, vestido de policía o por medio de un túnel. Esa es la escena de la cultura mexicana. Todo el que ingresa a la cárcel tiene una forma de escaparse. Y uno diría: wow, México. No. Lea el periódico de ayer y se da cuenta usted de unas familias
no unas familias que fueron asaltadas por una abogada costarricense. Los timó. Un dinero que había un hombre ahorrado y que había recibido en herencia otro. Una abogada, le dijeron, era una mujer perfecta, diáfana, buenísima. Casi era como la ayudante del Espíritu Santo, que le iba a conseguir una propiedad y un carro de los que estaban vendiendo uno de los bancos en remate, y que tenía las calidades ella para poderlo hacer. El hombre gira. El remate lo suspendieron. Luego que le van a devolver el dinero. Luego que la persona que lo tiene no está. Luego que la persona se enfermó. Luego que la persona que lo tiene se murió. Se dan cuenta que no murió, que era la abogada. El hombre hace una demanda. En la demanda se encuentra que al igual que él hay un montón estafados con la misma historia de un remate, de un carro y de un apartamento. Ella, siendo una abogada muy avesada, así colmillo y así rabo diabólico, lograba que los casos no pasaran a nada, quedaba libre. Esa semana fue condenada. Y le preguntan al caballero: ¿y ahora qué piensa usted? Dice: no voy a recuperar nada, pero por lo menos estoy más tranquilo, va para la cárcel. 3 años. Y si la mujer se cuida, en año y medio va a salir. Y si se porta bien y vota por X persona, la van a poner de ministra de justicia, seguro. Eso es agregado por mí nada más. Lo que quiero decirle es que uno puede pensar que es allá. Uno podría pensar que es al otro lado del mundo, que es la iglesia de la del frente. No, somos nosotros los que tenemos que poner nuestra barba en remojo. La hipocresía es una de las cosas que Dios más repudia y no acepta, porque es lo que uno trata de hacer. Póngase de pie. Sí, escúcheme bien esto que voy a decirle. Escúchelo porque es importante. Yo necesito que usted lleve en su corazón esto. Si la fe de una persona no es lo suficientemente fuerte para autodominarse y decir no, para no cometer el pecado, si esta fe que no fue suficiente para autodominarme, tampoco será lo fuerte para cubrirme, para impedir que mi pecado quede al descubierto. Se lo voy a repetir. Es una frase mía, copiada de alguien también. Si la fe que yo tengo, mi fe en Cristo, no es lo suficiente para decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece, decir no lo voy a hacer, decir de aquí mejor huir, si mi fe no es lo suficiente para autosostenerme, sostener a esta bestia, tampoco va a ser suficiente para que mi pecado no salga a la luz. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Sí. ¿Por qué le quiero decir esto? Porque llegará el día que puede sucedernos como Adán, que las hojas de higuera no son suficientes para cubrir nuestra desnudez. Pero la misericordia de Dios está dispuesta a extender una vez más sus brazos y hacernos ropas que cubran nuestra inmundicia y nos dé la misericordia una vez más de reencontrarnos con Él. Yo a pedirte que cierres tus ojos un momento. Es urgente de regresar a la fidelidad al Señor. Ahí con tus ojos cerrados, te cuento el testimonio de la primera oportunidad que cuenta él. ¿Cuál fue su experiencia con el Espíritu Santo? El día que hizo fila durante muchas horas fuera de un recinto para escuchar por primera vez y experimentar por primera vez la presencia del Espíritu Santo siendo ministrado por Kathryn Kuhlman. Él estaba sentado en la segunda fila de mano izquierda.
Estaba acompañado de otra persona que fue con él y que lo había invitado a ir a esta reunión. Fue un mover poderoso, dice él, extraordinario. Cuando esta mujer llegó y se paró frente al púlpito, cayó una unción extraordinaria. La presencia del Espíritu Santo cayó de una manera poderosa. Y ahí en ese momento comenzaron a caer gente al suelo. Unos reían, otros lloraban, otros sudaban, otros brincaban. Y él mismo comenzó a sentir una experiencia diferente. Comenzó a ver cómo el cielo se abría, cómo entraba una luz, aunque las ventanas estaban cerradas, cómo entraba un rayo de luz y no había un solo agujero en el techo. Dice él que él escuchaba, veía, observaba, disfrutaba todo. Pasaron minutos. Comenzó a declarar Kathryn Kuhlman que había una presencia de Dios de tan magnífica calidad que estaba produciendo sanidades. Gente comenzó a decir que era sana de una cosa, o sana de otra, o sana de esto, o sana de aquello. Esta persona que narra abre sus ojos para ver los milagros. Cuando abre sus ojos para ver los milagros, escucha, siente, pero vino un pensamiento a su corazón. ¿Y será verdad? ¿Será esto de Dios? Dice que en ese momento, cuando él dijo esa frase en su mente, ¿será verdad? ¿Será esto de Dios? Dice, fue como que si prendieran la luz. Se acabó la película. Se fue la unción. Pero para él sintió que todo dejó de tener sentido. Dice que él se dio cuenta en ese momento del pecado que había cometido. Había dudado de que aquello fuera de Dios. Y había dudado creyendo que si no era de Dios era de otro. Y en ese momento dice que él sintió un arrepentimiento tan profundo, pero no fue lo mismo. Él se llama Benny Hinn. Esa mañana y tarde, dice, regresó a Canadá, donde él vivía. Se fue a su cuarto y le dijo: Señor, perdóname, porque tú tenías una actividad de tu presencia poderosa en el templo, pero al dudar perdí la unción. Perdóname, visítame aquí. En el momento que él pidió perdón, dice que en su cuarto descendió la presencia del Espíritu Santo. Esa noche fue una noche extraordinaria. No sabe a qué horas durmió. Lo que sí sabe es que en la mañana, al despertar, tenía miedo de abrir sus ojos, por si todo había pasado, se había ido aquello. Y antes de abrir sus ojos, se detuvo para orar y dijo: buenos días, Espíritu Santo. Y abre sus ojos y dice: la presencia de Dios estaba todavía en aquel lugar. Y se quedó en aquel lugar durante todo un año. Un año donde yo no quería salir de ese cuarto, decía él. Pero aprendí que nunca puedo poner en duda cuando Dios está hablando, cuando Dios está haciendo, cuando Dios se está moviendo. No puedo poner en duda. Amado y amada, esta mañana mi intención es que le permitas a Dios que Él revise tu corazón y tu vida, te escanee completamente. Y yo voy a abrir el altar. Si hay algo por el cual tú te necesitas decirle al Señor: Señor, he usado mi máscara de Iron Man para aparentar o para hacer creer a la gente que soy, pero realmente te he fallado tantas veces y hoy más que nunca te necesito. Porque este es mi fe, yo volaré las montañas más altas seguras. Los problemas producen en mí más excelente
de eterno peso de gloria, porque esta es mi fe. Yo cruzaré el mar necio que oculta el camino, detrás de mi Señor Jesucristo iré y lo cruzaré, porque esta es mi fe.